Audiolibros en Latino presenta El Inspector Maigret en El Hombre en la Calle, escrito por George Simenon. Los 4 hombres iban apretujados dentro del taxi. En París helaba. A las 7:30 de la mañana la ciudad estaba lívida. El viento hacía correr a ras de suelo un polvillo de hielo. El más delgado de los 4, en un asiento abatible, tenía un cigarrillo pegado al labio inferior e iba esposado. El más importante, de mandíbula fuerte, envuelto en un recio abrigo y con un sombrero hongo en la cabeza, fumaba en pipa viendo desfilar ante sus ojos la verja del Bois de Boulogne. «¿Le hago el número de la pataleta?», propuso amablemente Petit Louis, el hombre de las esposas. «¿Con contorsiones, espumarajos, insultos y todo eso?». Maigret gruñó, quitándole el cigarrillo de los labios y abriendo la portezuela, porque ya habían llegado a la Porte de Bagatelle. «No quieras pasarte de listo». Los caminos del Bois estaban desiertos, blancos y duros como el mármol. Unas 10 personas pateaban la nieve para combatir el frío al lado de un sendero para jinetes, y un fotógrafo quiso retratar al grupo que se acercaba. Pero Petit Louis, tal como le habían recomendado, levantó los brazos para taparse la cara. Maigret, con aire malhumorado, giraba la cabeza como un oso, observándolo todo. Los edificios nuevos del Boulevard Richard Wallace, todavía con los postigos cerrados, unos obreros en bicicleta que venían de Puteaux, un tranvía iluminado, 2 porteras que caminaban con las manos violáceas de frío. ¿Todo apuntó?, preguntó. La víspera había permitido a los periódicos que publicaran la información siguiente. El crimen de Bagatelle. En esta ocasión, la policía no ha tardado mucho en aclarar un asunto que parecía ofrecer dificultades insuperables. Como es sabido, el lunes por la mañana, un guarda del Bois de Boulogne descubrió en uno de los senderos, a unos 100 metros de la Porte de Bagatelle, el cadáver de un hombre que pudo ser identificado inmediatamente. Se trata de Ernest Worms, médico vienés muy conocido que vivía en New Delhi desde hacía varios años. Worms vestía smoking. Alguien debió de atacarle en la noche del domingo al lunes cuando volvía a su piso, en el Boulevard Richard Wallace. Una bala disparada a quemarropa con un revólver de pequeño calibre lo alcanzó en el corazón. Worms, que aún era joven, de buena apariencia, muy elegante, llevaba una intensa vida social. Apenas 48 horas después de este crimen, la policía judicial acaba de proceder a una detención. Mañana por la mañana, entre las 7 y las 8, se procederá a la reconstrucción del crimen en el lugar de los hechos. Posteriormente, en el Quai de Orfebre se habló de este asunto, y se comentaba en él que Maigret había utilizado tal vez el más característico de sus procedimientos, pero cuando lo mencionaban en su presencia, reaccionaba de un modo extraño, volviendo la cabeza y emitiendo un gruñido. «Vamos allá». Todo el mundo estaba en su sitio, muy pocos mirones, tal como había previsto. Por algo había elegido aquella hora matinal. Y además, entre las 10 o 15 personas que daban patadas en el suelo, podía reconocerse a varios inspectores que adoptaban un aire lo más inocente posible, y uno de ellos, Torrens, a quien le encantaba disfrazarse, se había vestido de repartidor de leche, lo cual hizo que su jefe se encogiera de hombros. Con tal de que Petit Louis no exagerara, era un cliente suyo, un delincuente muy conocido, a quien habían detenido el día anterior mientras practicaba su oficio de carterista en el metro. «Mañana por la mañana nos echarás una mano y ya procuraremos que esta vez no salgas muy mal librado». Le habían sacado de la prisión. «Adelante», gruñó Maigret. «Cuando oíste pasos, estabas escondido en este rincón, ¿verdad?» «Fue exactamente así, señor comisario. Yo tenía hambre, ¿me comprende? Y no me quedaba ni un céntimo. Entonces me dije que un tipo que volvía a su casa de smoking seguro que llevaba la cartera repleta, la bolsa o la vida, le dije acercándome a él. Y le juro que no fue culpa mía si se disparó.
Supongo que fue el frío lo que hizo que el dedo apretara el gatillo. Las 11 de la mañana. Maigret recorría su despacho del Quai de Orfebre a grandes zancadas. Fumaba una pipa tras otra. No cesaba de atender al teléfono. «Oiga, ¿es usted jefe? Soy Lucas. He seguido al viejo que parecía interesarse por la reconstrucción. Una pista falsa. Es un maniático que todas las mañanas da un paseíto por el Bois». «De acuerdo, puedes volver». 11:15. «Oiga, ¿es el jefe? Soy Torrens. He seguido al joven que usted me indicó mirándome de reojo. Participa en todos los concursos de detectives. Trabaja de dependiente en una tienda de los Campos Elíseos. ¿Puedo regresar?» Hasta las 12:05 no recibió una llamada de Jambier. «Tengo que ser breve, jefe, no sea que el pájaro eche a volar. Lo vigilo por el espejito incrustado en la puerta de la cabina. Estoy en el bar de Name John, en el Boulevard Rocherois. Sí, me ha visto. No tiene la conciencia tranquila. Al cruzar el Sena ha tirado algo al río. Además, ha intentado despistarme 10 veces. ¿Lo espero aquí?» Así empezó una cacería que iba a prolongarse durante 5 días y 5 noches, por entre transeúntes apresurados en un París indiferente, de bar en bar, de taberna en taberna, por un lado un hombre solo, por otro Maigret y sus inspectores, que se turnaban en la persecución y que a fin de cuentas acabaron tan exhaustos como su perseguido. Maigret bajó del taxi delante del Name John a la hora del aperitivo y encontró a Jambier acodado en el mostrador. No se tomó la molestia de adoptar un aire inocente. Al contrario. «¿Quién es?» Con la barbilla, el inspector le indicó un hombre sentado en un rincón, delante de un velador. El hombre los miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero. ¿Nórdico? ¿Eslavo? Más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. Debía de tener unos 35 años. Estaba pálido, recién afeitado. «¿Qué quiere tomar, jefe? ¿Un picón caliente?» «De acuerdo, un picón caliente. ¿Qué bebe él?» «Aguardiente. Se ha tomado 5 esta mañana. Y no le extrañe si me trabuco un poco al hablar. Siguiéndolo he tenido que entrar en todas las tabernas. Tiene mucho aguante, ¿sabe usted? Además, fíjese, lleva toda la mañana así. No se da por vencido fácilmente». Era verdad, y parecía raro. Aquello no podía llamarse arrogancia ni desafío. El hombre sencillamente los miraba. Si estaba inquieto, no dejaba que nada trasluciese. Su rostro expresaba más bien tristeza, pero una tristeza tranquila, meditabunda. «En Bagatelle, cuando se dio cuenta de que usted no lo perdía de vista, se fue enseguida y yo tras él. Aún no había andado 100 metros cuando ya había girado la cabeza. Entonces, en vez de salir del Bois, como parecía su intención, echó a andar a grandes zancadas por el primer sendero que encontró. Volvió la cabeza otra vez. Me reconoció. Se sentó en un banco a pesar del frío y yo me paré a mi vez. Varias veces tuve la impresión de que quería dirigirme la palabra, pero acabó por alejarse encogiéndose de hombros. En la Porte Dauphine estuve a punto de perderlo, porque tomó un taxi, pero tuve la suerte de encontrar otro casi al momento. Bajó en la Place de Opera y se metió precipitadamente en el metro. Yo iba siguiéndolo. Cambiamos 5 veces de línea, hasta que empezó a comprender que de esta manera no podría despistarme. Volvimos a subir a la superficie. Estábamos en la Place Clichy. Desde entonces no hemos dejado de ir de bar en bar. Yo esperaba que entrara en un buen lugar, con una cabina telefónica desde donde pudiera vigilarlo. Cuando me ha visto telefonear, ha hecho una mueca irónica y triste. Luego, yo hubiese jurado que lo estaba esperando usted. Telefonea a casa, que Lucas y Torrens se preparen para venir corriendo al primer aviso, y que venga también un fotógrafo de identidad judicial, con una cámara muy pequeña. «Camarero», llamó el desconocido, «¿qué le debo?» 3,50. Apostaría que es polaco.
murmuró Maigret a Jambier. En marcha. No fueron muy lejos. En la Place Blanche, el hombre entró en un pequeño restaurante. Ellos lo siguieron y se sentaron a una mesa que estaba junto a la suya. Era un restaurante italiano y comieron pasta. A las 3, Lucas fue a relevar a Jambier cuando éste se hallaba con Maigret en una cervecería frente a la Gare du Nord. ¿Y el fotógrafo?, preguntó Maigret. Espera en la calle para sorprenderlo cuando salga. Y en efecto, cuando el polaco salió, después de haber leído los periódicos, un inspector se acercó rápidamente a él. A menos de 1 metro le hizo una foto. El hombre se llevó enseguida la mano a la cara, pero ya era demasiado tarde. Entonces, demostrando que comprendía, dirigió a Maigret una mirada de reproche. «Amigo mío», monologaba el comisario, «tienes muy buenas razones para no llevarnos a tu domicilio. Pero si tú tienes paciencia, yo tengo tanta como tú». Al oscurecer, había copos de nieve revoloteando por las calles, mientras el desconocido andaba con las manos en los bolsillos esperando la hora de acostarse. «¿Lo relevo durante la noche, jefe?», propuso Lucas. «No, prefiero que te ocupes de la fotografía. En primer lugar, consulta el fichero. Luego investiga en los ambientes extranjeros. Este tipo conoce París. Seguro que hace tiempo que vive aquí. Alguien ha de conocerlo». ¿Y si publicásemos su foto en los periódicos? Maigret miró a su subordinado con desdén. O sea, con él desde hacía tantos años no comprendía. ¿Acaso la policía tenía un indicio? Nada, ni un testimonio. Matan a un hombre de noche en el Bois de Boulogne. No se encuentra el arma, ni una huella. El doctor Worms vive solo, y su único sirviente a donde fue víspera. «Haz lo que te digo. ¡Largo!». A las 12 de la noche, por fin el hombre se decidió a cruzar el umbral de un hotel. Maigret le seguía los pasos. Era un hotel de segunda o incluso de tercera categoría. «Quisiera una habitación». «¿Me rellena esta ficha, por favor?». La rellena entre titubeos, con los dedos entumecidos por el frío. Mira a Maigret de arriba abajo, como diciéndole: «Si cree que me importa que me esté mirando, escribiré lo que me dé la gana». Y en efecto, escribe el primer nombre y apellido que le viene a la cabeza. Nicolás Slaktovich, domiciliado en Cracovia, que había llegado a París el día anterior. Todo falso, evidentemente. Maigret telefonea a la policía judicial. Se revisan los expedientes de los pisos amueblados, los registros de extranjeros, llaman a los puestos fronterizos. No existe ningún Nicolás Slaktovich. «¿Usted también desea una habitación?», pregunta el dueño con una mueca, porque ya se huele que está ante un policía. «No, gracias. Pasaré la noche en la escalera». Es más seguro. Se sienta en un peldaño. Delante de la puerta, la habitación número 7. Por 2 veces esta puerta se abre. El hombre escudriña la oscuridad con la mirada. Ve la silueta de Maigret y termina por acostarse. Por la mañana, la barba le ha crecido. Tiene las mejillas rasposas. No ha podido cambiarse de ropa. Ni siquiera tenía peine y lleva el pelo alborotado. Lucas acaba de llegar. «¿Lo relevo, jefe?». Maigret no se resigna a dejar a su desconocido. Lo ha visto pagar la habitación, lo ha visto palidecer. Adivina lo que pasa. En efecto, poco después, en un bar en el que toman, por así decirlo, codo con codo, un café con leche y unos croissants, el hombre, sin ocultarse lo más mínimo, cuenta el dinero que le queda. Un billete de 100 francos, 2 monedas de 20, una de 10 y calderilla. Sus labios se estiran en una mueca de contrariedad. Bueno, con eso no irá muy lejos. Cuando llegó al Bois de Boulogne, acababa de salir de su casa, porque iba recién afeitado, sin una mota de polvo, sin una arruga en el traje. ¿Tenía intención de volver al cabo de poco?
Ni siquiera se preocupó por el dinero que llevaba encima. Maigret adivina lo que tiró al Sena. Los documentos de identidad, tal vez tarjetas de visita. Quiere evitar a toda costa que se descubra dónde vive. Y el callejeo típico de los que no tienen techo vuelve a empezar, con paradas delante de las tiendas, de los puestos de vendedores ambulantes o en los bares, en los que tiene que entrar de vez en cuando, aunque solo sea para sentarse, sobre todo porque en la calle hace frío, o para leer los periódicos. 150 francos. Al mediodía, nada de restaurantes. El hombre se conforma con huevos duros que come de pie ante un mostrador y una cerveza, mientras Maigret engulle unos bocadillos. El otro duda mucho antes de entrar en un cine. Dentro del bolsillo su mano juega con las monedas. Hay que resistir todo el tiempo posible. El hombre anda y anda. Por cierto, hay un detalle que llama la atención de Maigret. En su agotadora caminata, el hombre recorre siempre determinados barrios, de la Trinité a la Place Clichy, de la Place Clichy a Barbès, pasando por la Rue Calicourt, de Barbès a la Gare du Nord y de la Rue a Lafayette. ¿Tiene también miedo a que le reconozcan? Seguramente elige los barrios más alejados de su casa o de su hotel, los que suele frecuentar. Vive en Montparnasse, como tantos extranjeros, en los alrededores del Panteón. La ropa que usa indica una posición media. Son prendas cómodas, sobrias, de buena hechura. Sin duda, una profesión liberal. Lleva alianza, o sea que está casado. Maigret ha tenido que resignarse a ceder su lugar a Torrens. Pasa rápidamente por su casa. Madame Maigret está contrariada. Su hermana ha venido de Orleans, han preparado una cena muy especial, y su marido, después de haberse afeitado y cambiado de ropa, vuelve a irse anunciando que no sabe cuándo regresará. El comisario se precipita hacia el Quai d'Orfèvre. ¿No hay nada de Lucas para mí? Sí, hay una nota del brigada. Este ha enseñado la fotografía en numerosos círculos polacos y rusos. Nadie lo conoce. Tampoco nada en los grupos políticos. En último extremo, ha sacado numerosas copias de la famosa fotografía. En todos los barrios de París hay agentes que van de puerta en puerta, de portería en portería, mostrando la foto a los dueños de los bares y a los camareros. Oiga, ¿el comisario Maigret? Soy una acomodadora del Cine Actualité en el Boulevard de Strasbourg. Hay aquí un señor, Monsieur Torrens, que me ha dicho que lo telefone a usted para decirle que está aquí, pero que no se atreve a salir de la sala. No es tonto el hombre. Ha escogido el mejor lugar para pasar algunas horas, con calefacción y por poco precio, solo 2 francos de entrada y con derecho a varias sesiones. Se ha establecido una curiosa intimidad entre perseguidor y perseguido. Entre el hombre cuya barba crece, cuyas ropas se arrugan, y Maigret, que no lo pierde de vista ni un instante. Incluso hay un detalle divertido. Los dos se han resfriado. Tienen la nariz enrojecida. Casi al mismo tiempo sacan el pañuelo del bolsillo y en una ocasión el hombre no ha podido evitar una vaga sonrisa al ver cómo Maigret suelta una serie de estornudos. Un hotel sucio en el Boulevard de la Chapelle, después de 5 sesiones continuas de documentales. En el registro el mismo nombre, y de nuevo Maigret se instala en un peldaño de la escalera. Pero como es una casa de citas, cada 10 minutos tiene que apartarse para dejar pasar a parejas que lo miran con extrañeza, y las mujeres se quedan intranquilas. Cuando se le acaban los recursos, cuando los nervios ya no resistan más, ¿se decidirá a volver a su casa? En una cervecería en la que el otro se queda bastante rato y se quita gris, Maigret no vacila en tomar y mirar en el interior del cuello. El abrigo se compró en Old England, en el Boulevard de Italien. Es de confección, y esa casa debió de vender docenas de abrigos. Sin embargo, hay un indicio. Es del invierno anterior. Así pues,
El desconocido lleva en París por lo menos un año. Y en el curso de un año seguro que ha tenido que recalar en algún lugar. Maigret se dedica a tomar ponches para matar el resfriado. El otro va soltando el dinero con cuentagotas, toma cafés, pero sin añadirles licor. Se alimenta de croissants y de huevos duros. Las noticias de casa son siempre las mismas. Nada nuevo. Nadie reconoce la fotografía del polaco. No se ha denunciado ninguna desaparición. Por lo que respecta al muerto, tampoco nada. Tenía un consultorio importante, se ganaba muy bien la vida, no se metía en política, salía mucho y, como se ocupaba sobre todo de enfermedades nerviosas, entre sus pacientes abundaban las mujeres. Era una experiencia que Maigret aún no había tenido ocasión de llevar hasta el final. ¿En cuánto tiempo un hombre bien educado, aseado, bien vestido, pierde su barniz exterior cuando tiene que vagabundear por la calle? 4 días. Ahora lo sabía. Primero la barba. La primera mañana el hombre parecía un abogado o un médico, un arquitecto o un industrial. Uno se lo imagina saliendo de un confortable piso. Una barba de 4 días lo ha transformado hasta el punto de que si hubiesen publicado su retrato en los periódicos evocando el caso del Bois de Boulogne, la gente hubiera dicho: «Se ve a la legua, tiene cara de asesino». Por el frío y el dormir mal se le había enrojecido el borde de los párpados, y el resfriado le ponía un toque de fiebre en los pómulos. Los zapatos, que habían dejado de estar lustrosos, comenzaban a deformarse. El abrigo empezaba a ajarse y sus pantalones tenían rodilleras. Incluso se le notaba la manera de andar. Ya no andaba de la misma forma. Iba pegado a las paredes. Bajaba la vista cuando los transeúntes lo miraban. Un detalle más. Volvía la cabeza al pasar ante un restaurante donde había clientes instalados a las mesas ante copiosos platos. «Tus últimos 20 francos, amigo mío», calculaba Maigret. Y después, Lucas, Torrens y Jambier lo relevaban de vez en cuando, pero él le cedía su lugar con la menor frecuencia posible. Entraba en el Quai d'Orfèvre como un huracán, veía el jefe. «Sería mejor que descansara, Maigret». Un Maigret huraño, susceptible, como si estuviera dominado por sentimientos contradictorios, contestaba: «Mi deber es descubrir el asesino, ¿no?» «Evidentemente». «Pues en marcha», suspiraba con una especie de rencor en la voz. «Me pregunto dónde dormirá esta noche». «Los últimos 20 francos, menos aún». Cuando se reunió con Torrens, éste le dijo que el hombre había comido 3 huevos duros y tomado 2 cafés con licor en un bar de la esquina de la Rue Montmartre. 8 francos con 50. Le quedaban 11 francos con 50. Lo admiraba. El otro no solo no se escondía, sino que andaba a su misma altura, a veces a su lado, y tenía que contenerse para no dirigirle la palabra. «Vamos a ver, hombre, ¿no crees que ya sería hora de que empezases a cantar? En algún lugar te espera una casa con calefacción, una cama, unas zapatillas, una navaja de afeitar, ¿verdad? Y una buena cena». Pero no. El hombre vagó bajo las luces eléctricas de Le Halles como los que ya no saben a dónde ir, entre los montones de coles y de zanahorias, apartándose al oír el silbato del tren, al paso de los camiones de los hortelanos. «Ya no puedes pagarte una habitación». Aquella noche, Servicio Meteorológico registró 8 grados bajo cero. El hombre se compró unas salchichas calientes que una vendedora preparaba al aire libre. Apestaría a ajo y a grasa toda la noche. En cierto momento intentó introducirse en un pabellón y echarse en un rinconcito. Un agente, al que Maigret no tuvo tiempo de dar instrucciones, lo echó de allí. Ahora cojeaba. Los muelles. El Pont d'Arc.
con tal de que no se le ocurriera tirarse al Sena. Maigret no se sentía con ánimos para saltar tras él al agua negra, que empezaba a arrastrar pedazos de hielo. Iba por los muelles de la sirga. Unos vagabundos refunfuñaban. Bajo los puentes, los buenos lugares ya estaban ocupados. En una calleja, cerca de la Place Maubert, a través de los cristales de una extraña taberna, se veían a unos viejos que dormían con la cabeza apoyada sobre la mesa. Por 20 céntimos, incluyendo un vaso de vino tinto. El hombre miró a Maigret por entre la oscuridad. Esbozó un ademán fatalista y empujó la puerta. En el tiempo en que ésta se abrió y volvió a cerrarse, Maigret recibió una repugnante tufarada en el rostro. Prefirió quedarse en la calle. Llamó a un agente, lo dejó vigilando en la acera y fue a telefonear a Lucas, que esa noche estaba de guardia. «Hace 1 hora que estamos buscándolo, jefe. Lo hemos identificado. Ha sido gracias a una portera. El tipo se llama Stefan Strevsky, 34 años, en Varsovia, instalado en Francia desde hace 3 años. Trabaja con un decorador del Faubourg Saint-Honoré. Está casado con una húngara, una mujer guapísima, que se llama Dora. Vive en Passy, Rue de la Pompe, en un piso por el que paga 12.000 francos de alquiler. Nada de política. La portera nunca vio a la víctima. Stefan salió de su casa el lunes por mañana, más temprano de lo que solía. Ella se sorprendió al ver que no regresaba, pero dejó de preocuparse al ver que... ¿Qué hora es? Las 3:30. Aquí estoy solo. Me he hecho subir cerveza, pero está muy fría. Óyeme bien, Lucas. Irás. Sí, ya lo sé. Es demasiado tarde para los de la mañana, pero en los de la tarde... ¿Lo has entendido? Aquella mañana, el hombre llevaba pegado a su ropa un sordo olor a miseria. Los ojos más hundidos. La mirada que dirigió a Maigret en la pálida mañana contenía el más patético de los reproches. No lo habían conducido poco a poco, pero a una velocidad que no dejaba de ser vertiginosa hasta lo más bajo del escalafón. Se levantó el cuello del abrigo. No salió del barrio. Con mal sabor de boca, se metió en una taberna que acababa de abrir y se bebió una tras otra 4 copas, como para arrancarse el espantoso regusto que aquella noche le había dejado en la garganta y en el pecho. ¿Qué más daba? Ahora ya no le quedaba nada. Solo podía echar a andar recorriendo calles que el hielo había vuelto resbaladizas. Debía de tener agujetas. Cojeaba de la pierna izquierda. De vez en cuando se detenía y miraba a su alrededor con desesperación. Como ya no entraba en ningún café donde hubiera teléfono, a Maigret le era imposible hacer que lo relevaran. Otra vez los muelles, y ese gesto maquinal del hombre que revuelve entre los libros de Lance, pasando las páginas, a veces asegurándose de la autenticidad de un grabado o de una estampa. Un viento helado barría el Sena. El agua tintineaba en las proas de las chalanas en movimiento, porque los pedacitos de hielo entrechocaban como si fueran lentejuelas. Desde lejos, Maigret vio el edificio de la policía judicial, la ventana de su despacho. Su cuñada ya había regresado a Orleans, con tal de que Lucas... No sabía aún que aquella atroz investigación se convertiría en clásica y que generaciones de inspectores repetirían sus detalles a los novatos. Era una tontería, pero por encima de todo lo conmovía un detalle ridículo. El hombre tenía un grano en la frente, un grano que, fijándose bien, seguramente era un forúnculo, de un color que iba pasando de rojo a morado. Con tal de que Lucas... A las 12, el hombre, que decididamente conocía muy bien París, se dirigió hacia donde daban sopa popular, al final del Boulevard Saint-Germain, y se puso en la fila de andrajosos. Un viejo le dirigió la palabra, pero él fingió no entenderlo. Entonces otro,
con cara picada con viruela, le habló en ruso. Maigret cruzó a la acera de enfrente, vaciló, se vio obligado a comer unos bocadillos en una taberna y volvió la espalda a medias para que el otro, a través de los cristales, no le viera comer. Aquellos pobres tontos avanzaban lentamente. Entraban en grupos de 4 o de 6 en la sala donde les servían escudillas de sopa caliente. La cola se alargaba. De vez en cuando, los de atrás empujaban y algunos dejaban oír protestas. La 1. Un chiquillo apareció en el extremo de la calle. Corría, adelantando el cuerpo. —¡Lintrán! ¡Lintrán! Tampoco él quería perder tiempo. Sabía desde lejos que transeúntes comprarían el periódico. No hizo el menor caso de la hilera de mendigos. —¿Lintrán? Humildemente, el hombre alzó la mano y dijo: ¡Eh! Los demás lo miraron. O sea, que aún tenía algunos céntimos para comprarse un periódico. Maigret también llamó al vendedor. Desplegó la hoja y, aliviado, encontró en primera página lo que buscaba: la fotografía de una mujer joven, bella, sonriente. Inquietante desaparición. Se nos comunica que desde hace 4 días ha desaparecido una joven polaca, Madame Dora Strepski, que no ha vuelto a su domicilio en Passy, Rue de la Pompe, número 17. A ello se añade el significativo hecho de que el marido de la desaparecida, Monsieur Stefan Strepski, también desapareció de su domicilio la víspera, es decir, el lunes, y la portera, que ha avisado a la policía, declara... Al hombre solo le faltaban por recorrer 5 o 6 metros en la fila que lo arrastraba para tener derecho a su escudilla de sopa humeante. En ese momento salió de la cola, cruzó la calzada, donde estuvo a punto de que lo atropellara un autobús, y llegó a la otra acera, para encontrarse justo ante Maigret. «Estoy a su disposición», se limitó a decir el hombre. «Lo acompaño a donde usted quiera. Contestaré todas sus preguntas». Estaban todos en el pasillo de la policía judicial. Lucas, Janvier, Torrance, además de otros que no habían intervenido en el caso, pero que estaban al corriente. Al pasar, Lucas le hizo una señal a Maigret que quería decir: «Asunto resuelto». Una puerta que se abre y que vuelve a cerrarse. Cerveza y bocadillos encima de la mesa. «Antes que nada, coma un poco». Se siente incómodo. No consigue tragar. Por fin, el hombre habla. «Ya que ella se ha ido y está a salvo...» Maigret pareció sentir la necesidad de atizar la estufa. «Cuando leí en los periódicos lo del crimen, ya hacía tiempo que sospechaba que Dora me engañaba con aquel hombre. También sabía que no era su única amante. Yo conocía bien a Dora. Su carácter impetuoso, ¿me comprenden? Sin duda él intentó librarse de ella, y yo sabía que Dora era capaz de... Ella siempre llevaba en el bolso un revólver con adornos de nácar. Cuando los periódicos anunciaron la detención del asesino y la reconstrucción del crimen, quise ver...» Maigret hubiera querido poder decir, como los policías ingleses: «Le advierto que todo lo que declare podrá utilizarse en su contra». No se había quitado el abrigo, seguía llevando el sombrero puesto. «Ahora que ella ya está en lugar seguro, porque supongo...» Miró a su alrededor con angustia. Una sospecha cruzó por su mente. «Debió de comprender lo que pasaba al ver que yo no volvía. Yo sabía que eso acabaría así, que Worms no era un hombre para ella, que Dora nunca iba a aceptar servirle de pasatiempo, y que entonces volvería a mí. El domingo por la tarde salió sola, como solía hacer en estos últimos tiempos. Seguramente lo mató cuando...» Maigret se sonó. Se sonó durante largo rato. Un rayo de sol, de ese sol puntiagudo de invierno que acompaña a los grandes fríos, entraba por la ventana. El grano, el forúnculo, brillaba en la frente de aquel a quien no podía llamar más que el hombre. Su esposa lo mató, sí, cuando comprendió que se había burlado de ella. Y usted comprendió que ella lo había matado. ¿Y entonces qué hizo...? Se acercó bruscamente al polaco. «Le pido perdón, amigo.
masculló como si hablase con un antiguo compañero. Me habían encargado que descubriese la verdad. No, mi deber era... Abrió la puerta. Que entre Madame Dostoyevsky. Lucas, sigue tú. Yo... Y en la policía judicial nadie volvió a verlo durante 2 días. El jefe lo telefonó a su casa. Bueno, Maigret, ya debe de saber que ella lo ha confesado todo y que... A propósito, ¿cómo va su resfriado? Me han dicho... No es nada, estoy muy bien. Dentro de 24 horas... ¿Y él? ¿Cómo dice? ¿Quién? Él. Ah, ya comprendo. Ha contratado al mejor abogado de París. Confía en que, ya sabe, los crímenes pasionales... Maigret volvió a acostarse y quedó atontado a fuerza de ponches y de aspirinas. Posteriormente, cuando alguien quería hablarle de aquella investigación, Maigret gruñía: ¿Qué investigación?, para desanimar a los preguntones. Y el hombre iba a verlo 1 o 2 veces por semana y lo tenía al corriente de las esperanzas del abogado. No fue una absolución completa, 1 año de libertad vigilada. Y fue ese hombre quien enseñó a Maigret a jugar al ajedrez. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te invito a que te unas al canal para poder apoyar económicamente este proyecto y disfrutar de beneficios exclusivos. Sin más, un cordial saludo. Nat.